Me gustaría que la oración de hoy la inicie la hermana Idma, por favor, si puede iniciar con una oración para iniciar la clase. Amén. Buenas noches, pastora, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuevamente permites que por este medio podamos estar reunidos, queriendo, Señor, aprender más de tu palabra, más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido que tú nos des entendimiento a través de tu Espíritu Santo, escudriñando nuestro corazón, nuestra mente, Padre Santo, y tú puedas ser guiando la clase a través de tu hija celeste, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces ahora les comparto la pantalla e iniciamos con lo que es el tema. Bien. El tema del día de hoy es la obra redentora de Cristo y su impacto en la antropología cristiana evangélica o en la antropología teológica. Vamos a estar viendo acerca de lo que es la obra redentora de Cristo y su impacto en la antropología. Y vamos a tocar como primer punto lo que es la encarnación de Cristo y su identificación con la humanidad. Para eso vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Bien, si alguien lo tiene, dice amén y lo puede empezar a leer. ¿Alguien lo encontró? Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. 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 Entonces, en esta parte vamos a ver lo que es la antropología, cómo la antropología considera que la encarnación de Cristo es un aspecto central para poder comprender lo que es la naturaleza humana y su relación con Dios. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 14, se nos revela lo que es el asombroso acto divino en el que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Como decía la hermana en su versión, aquel Verbo fue hecho carne, ¿no? En la Reina Valera 1960 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta encarnación implica que Jesús, quien es completamente Dios, como vimos en la doctrina de la Santa Trinidad, tomó la forma humana para identificarse completamente con la humanidad. Entonces, en esta parte de la encarnación nos muestra que Cristo experimentó nuestras limitaciones, Cristo experimentó nuestras tentaciones o las tentaciones de este mundo, y Cristo también experimentó los sufrimientos de este mundo. Al asumir Cristo esa naturaleza humana, Jesús no solamente, o más bien Jesús no solo surgió su amor y compasión por nosotros, sino que también validó lo que es la dignidad y el valor intrínseco de la humanidad. Entonces, su identificación con la humanidad se nos revela, o en lo que es la identificación con la humanidad, de alguna forma se nos revela la importancia de la relación entre Dios y el ser humano y cómo Él se acerca a nosotros en nuestra condición humana. Entonces, nosotros aún sabemos, o quizás hemos tocado los puntos en la iglesia, donde decimos que Jesús sabe por lo que nosotros pasamos. Jesús sabe lo que nosotros padecemos, porque Jesús fue humano. Siendo 100% Dios, se hizo también 100% hombre. Entonces, fue tanto un ser humano como al mismo tiempo fue Dios. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, su identificación con la humanidad nos reveló esa importancia
entre lo que es la relación entre Dios y el ser humano. Y es aquí donde entra el hecho de que de alguna forma, después de que el pecado entró al mundo por un ser humano, ahora con Cristo, con la venida de Cristo y la muerte y resurrección de Jesucristo, a través de él tenemos ese acercamiento a Dios. Dios nos demuestra esa importancia de querer acercarse al ser humano, que el ser humano esté cerca de Dios y lo conozca a él como su creador, ¿no? Porque, como sabemos, él fue el creador de todo. Entonces, y es de esa forma como él demuestra su amor, aún siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros y pagó todo el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la expiación y la reconciliación en la cruz. Y para esto me gustaría que vayan abriendo sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Y si alguien lo tiene, dice amén y lo comienza a leer. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Amén. ¿Puedo leerlo? Amén. Buenas noches, hermano. 2 Corintios capítulo 5, 18 y 19, ¿no? Sí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, dice que todo esto proviene de Dios, ¿no? Un versículo antes vemos que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nuevamente entra lo que es en acción la Santa Trinidad. Cristo viene o entra el Padre también y viene a ser parte también de lo que es la Santa Trinidad. Entonces, en todo lo que nosotros vayamos a ver, en todo lo que nosotros vayamos a estudiar, vamos a encontrar siempre esta relación, tanto si es antropología, tanto si es teología, si es escatología, si es soteriología, demonología, angiología, todas las ramas de la teología que puedan haber, siempre nos vamos a encontrar con la Santa Trinidad en acción. Entonces, la antropología teológica en sí enfatiza lo que es la obra expiatoria de Jesucristo, ¿no? En la cruz, y también el profundo impacto en la relación entre Dios y la humanidad. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19, se nos dice que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Entonces, en la cruz fue donde Jesús asumió el castigo y las consecuencias del pecado humano, ofreciendo una reconciliación entre Dios y la humanidad. Entonces, su sacrificio expiatorio fue también suficiente para perdonar nuestros pecados, restaurar nuestra relación rota con Dios. Y la antropología teológica comprende que la salvación es un don de Dios, recibida por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y cuando hablamos de una relación rota con Dios, lo puedo relacionar, por ejemplo, con el hecho de que en un inicio nosotros estábamos conectados con el Creador, ¿no? Teníamos acceso directo al Padre. Pero, ¿qué sucede en el momento que Adán y Eva pecaron o en el momento que el hombre pecó? Hubo esa separación, hubo esa desconexión. Es decir, que como ustedes saben o como nosotros sabemos y hemos aprendido a lo largo de nuestros años como cristianos, Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces, si hay pecado, obviamente tuvo que haber una separación porque Dios es
santo. Y sabemos que nadie que sea una persona pecadora como tal no puede llegar a ver a Dios cara a cara o completamente porque cae muerto, ¿no? Y esto lo hemos leído muchas veces en la Biblia. Entonces, la misma Biblia nos relata estos hechos de que si en algún momento nosotros llegamos a ver, siendo nosotros pecadores, a Dios cara a cara, pues entonces podemos caer muertos. Ahora, cuando sucedió lo de esta desconexión en sí, pasó que más adelante ya vemos ahí nosotros en Génesis capítulo 3 que está sucediendo lo que es la conversación, ¿no? Donde es como si hubiese una reunión donde dice, vamos, o más bien, los voy a leer para que ustedes entiendan. Está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Ahorita se los leo. Aquí está. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, en esta parte cuando dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, nos está dando una indicación de que hubo más de una persona implicada, ¿no? En este caso se asume que fue la Santa Trinidad, como en una reunión, viendo cómo vamos a hacer ahora para que esto no empeore, y al mismo tiempo cuando dice, ¿no? En el versículo, en el versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ya luego dice, y a la mujer multiplicaré sus dolores, etc. Pero cuando se nos habla de lo que es Génesis capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, quizás ya lo han visto en otra clase o lo van a ver de manera más extensiva, pero este versículo es un versículo profético. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios ya estaba prácticamente como que marcando la historia de que en un futuro, o estaba ya dándonos indicios de que en un futuro Jesús iba a venir a la tierra para poder reconciliar aquella relación rota o aquella separación que hubo entre el hombre y Dios. Entonces, en el momento que Jesús viene a la tierra, en el momento que Jesús da su vida por nosotros, esta relación rota que hubo de la humanidad se restaura nuevamente a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo es ahora que nosotros tenemos el acceso libre al Padre. Pero obviamente no podemos verlo todavía como tal cara a cara. ¿Por qué? Porque todavía tenemos pecado en nosotros, ¿no? Todavía no estamos en cuerpos glorificados, como quien dice. Entonces, es por eso que no se nos permite ver como tal a Dios. Pero sí, la antropología teológica comprende eso de que la salvación es un don de Dios recibida por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces, de alguna forma, la expiación en la cruz
nos revela la profundidad del amor, de la gracia de Dios, quien a través de Jesucristo, su Hijo, hizo posible esa restauración de la comunión perdida. Entonces, si hubo una desconexión, ahora hubo una reconexión, es decir, pasó de estar conectado, desconectado, y ahora viene a estar nuevamente reconectado nuevamente. Entonces, siendo Jesús el Cordero de Dios, Él ofreció su vida como un sacrificio perfecto y suficiente para poder satisfacer lo que es la justicia divina, liberarnos del poder del pecado y la condenación. En esta obra redentora, la antropología lógica encuentra la base para la reconciliación con Dios y la experiencia de su amor transformador. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que es la resurrección y la esperanza de la vida eterna. Y para esto me gustaría que alguien lea 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22, por favor. Si alguien lo puede leer. ¿15 cuánto, pastora? 1 Corintios, versículo 15, verso 20 al 22. 20 al 22. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Amén. Entonces, en 1 Corintios 15, 20, bueno, vamos a ir viendo ahorita lo que es la resurrección y la esperanza de la vida eterna, por si alguien no recién entró. Amén, hermana. Hermana Beatriz, no se preocupe. Estamos ahorita viendo lo que es la resurrección y la esperanza de la vida eterna. Sí, entonces, cuando estamos hablando nosotros de la antropología teológica en este aspecto de la resurrección y la esperanza de la vida eterna, esto se fundamenta en la resurrección de Cristo como la piedra angular de la esperanza de la vida eterna. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22, se afirma, ¿no? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, ¿no? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, estamos muertos en el pecado, pero ahora en Cristo hemos sido vivificados. Entonces, la resurrección de Jesús no solo valida y confirma lo que es su obra redentora, sino que también garantiza la esperanza de la resurrección y la vida eterna para todos aquellos que están unidos a Él por la fe. En la antropología cristiana evangélica o en la antropología teológica, la resurrección de Cristo asciende la realidad presente y de alguna forma otorga el significado y propósito a lo que es esta vida terrenal en la cual nosotros estamos viviendo actualmente. Y esta esperanza es transformadora, nos anima de alguna forma a que nosotros podamos vivir en comunión con Cristo, experimentando asimismo lo que es su poder y victoria, ¿no? E incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento de este mundo, la resurrección de Cristo viene a ser la esperanza o la base de la esperanza para todos los creyentes, ya que confirma de alguna forma la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Y esta esperanza en la resurrección de Jesús, que viene a ser la esperanza de todos los creyentes, viene a ser una esperanza muy fuerte también para aquellos, los que nosotros llamamos mártires, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ponen totalmente, o más bien ponen aún incluso una esperanza aún mayor que la que nosotros tenemos, porque ellos están en otro lado arriesgando sus vidas con la esperanza de que no importa si ellos mueren, si a ellos los matan, si hacen con ellos o con su cuerpo terrenal, lo que sea, ellos tienen esa esperanza de que, bueno, predicaron la palabra a más de uno, porque sabemos que la palabra no llega vacía, a más de uno le va a llegar la semilla y en algún momento va a tener fruto. Entonces, esa esperanza es la esperanza
que nos da o nos ayuda a impulsarnos a que nosotros podamos renunciar a nuestra propia vida para que otros vivan también esa vida espiritual que vamos nosotros a tener futuramente, o a la cual nosotros estamos anhelando o añorando llegar para poder ver a Dios, para poder ver a Cristo, ¿no? Para estar en las bodas del Cordero. Entonces, de alguna forma esta esperanza no solamente nos llega a nosotros, incluso hay gente que no es cristiana, que si ustedes se ponen a ver ahí en Facebook, si ustedes se ponen a ver en Instagram, si se ponen a ver en Snapchat, en TikTok y en todas las redes sociales, se van a encontrar con gente que no es cristiana, pero aún pese a que no es cristiana, cree en la resurrección de Cristo. Y ellos piensan que con sus buenas obras, y solamente como que confiando en Dios sin necesidad de como quien dice, entrometerse demasiado en esta vida, como ellos le llaman. Entonces ellos tienen esa esperanza de que de alguna forma van a vivir y que les va a ir bien y que todo les va a salir mejor, pero sus acciones de alguna forma también demuestran lo contrario, porque toman, fuman, se dan a los placeres de la vida, viven en fornicación, adulterio, entonces, pero aún así estas personas confían en Cristo, ¿no? Y creen en la resurrección de Cristo. Aún cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos que los demonios también, ¿no? Los demonios también creen, los demonios también se saben la Biblia, los principados también manejan la Biblia como nosotros, pero lo diferente está en cómo nosotros lo abordamos, cómo nosotros lo tenemos a Cristo, cómo nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, y al mismo tiempo le decimos, bueno, yo soy tuyo y mi vida no me pertenece, todo te pertenece a ti. Entonces reconocemos el señorío de Dios sobre nosotros. Ahora, cuando hablamos de la transformación interior del poder del Espíritu Santo, vamos a entrar ahora a lo que es Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6. Si alguien lo encuentra y lo puede leer, por favor. Tito, capítulo 3, versículo 5 al 6. Amén. Tito 3, 5 y 6. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Entonces, la antropología reconoce que la obra de Cristo no solo implica lo que es el perdón de pecados y la reconciliación con Dios, sino también una transformación interior, que era lo que les decía hace un momento. Entonces, y esta transformación que nosotros tenemos interiormente viene a ser por el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que les digo, no importa qué tema toquemos o hacia qué rama de la teología toquemos, siempre vamos a ver implicada lo que es la Santa Trinidad. Por eso es que la teología, tanto teología 1 como teología 2, son importantes y son base para nosotros de aquí en adelante, porque básicamente es la base de todo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo vamos a ver implicado en todo. Vamos a ver que muchas veces también hemos sido partícipes de nosotros hablarle a alguien sobre la antropología sin darnos cuenta de que le estábamos hablando a alguien de antropología. Entonces, cada cosa que nosotros, o cada acción, cada palabra que nosotros hemos hablado, quizás en algún momento alguna persona, tiene su trasfondo, tiene su doctrina, y es necesario que nosotros nos interioricemos en esto para poder entenderlo a cabalidad. Entonces, como les decía, la transformación que nosotros tenemos interiormente y que se viene a reflejar también exteriormente a través de los frutos del Espíritu Santo, viene a ser por el poder del Espíritu Santo. Entonces, no solamente la antropología reconoce lo que es la obra de Cristo, ¿no?
sino también esa reconciliación con Dios y también el poder transformador del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos dice en Tito 3, capítulo 3, versículos 5 al 6, perdón, que leía la hermana Beatriz, donde nos enseña que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por pura misericordia, por su misericordia. Entonces, por el lavado de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, dicen nosotros, abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, todo es por gracia, no es como tal por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho porque nosotros, sí, fuimos la gran persona y nos ganamos esa salvación. No, entonces sabemos que todo es por gracia. Y la transformación interior, de la cual les estaba hablando hace un momento, es un proceso continuo en el cual el Espíritu Santo trabaja en la vida de los creyentes para conformarlos a la imagen de Cristo. Entonces, la antropología cristiana o la antropología teológica, de alguna forma, destaca la importancia de la renovación del corazón, de la mente y de la voluntad a medida que estamos capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia y de santidad. Entonces, cuando hablamos de esto, vemos que no es como tal un cambio de la noche a la mañana. Quizás nuestras acciones sí puedan tener cambios radicales, así como fue en mi caso, que Dios me dio un cambio radical en cuanto a mis acciones, pero el proceso fue continuo, el proceso de transformación interior fue continuo. ¿Por qué? Porque no fue que de la noche a la mañana yo sané todas las heridas que tenía de mi infancia, no fue de la noche a la mañana que de pronto yo me hice, como quien dice, la más santa de las santas, ¿no? Porque no lo soy. Entonces, fue un proceso continuo donde Dios fue transformando mi mente, fue renovando mi corazón, fue renovando la voluntad que tenía. Entonces, y esto fue a medida de cómo fui yo capacitada, ¿no? Por el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia y santidad. Entonces, les decía yo, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, este proceso interior que es del Espíritu Santo o es donde actúa el Espíritu Santo, no es un proceso igual para todos. A algunos les puede durar más, a otros les puede durar años, a otros les puede durar décadas. Entonces, es un proceso continuo y este proceso, aún yo digo, va a continuar hasta el día que Cristo venga, el día que Cristo nos lleve con Él, ¿no? Porque no somos santos ni vamos a ser súper santos en esta tierra. Entonces, todos pecamos y por lo menos a veces al día, por lo menos a algunos se nos sale por ahí algún pecadillo, ¿no? Entonces, no es algo que quizás lo hacemos voluntariamente, pero tratamos de alguna forma de seguir los principios bíblicos que se nos han ido enseñando, tratamos de seguir la obediencia, tratamos de seguir la santidad de Cristo. Entonces, cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, experimenta lo que es una transformación profunda y radical en su ser interior. Entonces el Espíritu Santo regenera y renueva al creyente, otorgándole, ¿no?, una naturaleza y capacitándolo para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es así como esta transformación no se logra mediante el esfuerzo humano o las obras de justicia, sino por la obra sobrenatural y redentora de Cristo y el poder transformador del Espíritu Santo. Y aquí es donde vemos que la antropología teológica reconoce también que la obra redentora de Cristo no solo tiene ideas teóricas, sino que se manifiesta en la vida cotidiana de los creyentes. Y la transformación interior también del Espíritu Santo nos capacita para amar a nuestros semejantes, vivir en obediencia a su palabra y reflejar el carácter de Cristo en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes. Entonces, como conclusión,
La obra redentora de Cristo tiene un profundo impacto en la antropología teológica. En cuanto a la encarnación de Cristo, Cristo revela, ¿no?, su identificación con la humanidad y también la importancia de la relación entre Dios y el ser humano. Y la expiación en la cruz también nos reconcilia con Dios, nos libera del poder del pecado. La resurrección nos asegura la esperanza de la vida eterna en comunión con Dios y la transformación interior por el poder del Espíritu Santo, que es la que nos capacita para vivir una vida en conformidad con la voluntad divina. Y estos aspectos fundamentales de la obra de Cristo son esenciales para comprender la antropología teológica y al mismo tiempo su implicación profunda en lo que es la vida, la fe de los creyentes. Entonces, básicamente, este es el tema que tenemos hoy y vamos a tocar también parte de lo que es el siguiente tema, que viene a ser el tema número 4. Pero hasta aquí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, si a alguien le quedó alguna duda para poder aclararla, o si todo quedó claro, o si hay algún punto que quieran reforzar un poquito más. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana Marcela. Yo creo que hemos entendido la Trinidad de Dios y nuestra creencia, nuestra doctrina está firme y no cualquiera así nos va a hacer tambalear. Entonces estamos viendo muchas evidencias, muchas pruebas donde confirman de que Dios en su esencia es el mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, me alegro mucho, hermana. Y esto es, como les decía, es lo fundamental, ¿no? Es lo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta para no desviarnos, porque sí, en este mundo hay de todo un poco en la viña del Señor y no faltan algunos hermanitos que ahí quieren como que tratar de cambiar de opinión, o hay algunos que, por ejemplo, he conocido hermanos que antes eran cristianos y ahora son musulmanes, ¿no? Entonces, y es una pena. ¿Por qué? Porque se ve que no estaban sólidos en la fe o que no trabajaron lo suficiente o alguien no estuvo quizás ahí con ellos para consolidarlos de tal forma que entiendan, ¿no?, la palabra. Entonces, por falta de conocimiento, muchos se pierden. Y es bueno y me alegro, la verdad, que ustedes estén aquí en el seminario aprendiendo un poco más de la palabra, porque eso demuestra que ustedes tienen ese querer, ¿no? Tanto ese querer como ese hacer que viene del Espíritu Santo, para que ustedes puedan buscar más de la palabra, para que ustedes puedan empaparse más, saber más, y que no cualquiera venga y se las charle, ¿no? Entonces, me alegro mucho, hermana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, pastora. Dígame, ¿Cómo podríamos explicar cuando en Apocalipsis dice, no ve, que Jesús, yo toco a tu puerta y el que abre, yo cenaré con él, dice, ¿no? Y es una invitación que hace a que nosotros podamos abrir la puerta para que él quede morando en nuestras vidas. Pero si también decimos que el que está, digamos, guiándonos en esta tierra es el Espíritu Santo, porque él mismo también dijo que ya él ascendió a los cielos, ya no está aquí en la tierra, sino el Espíritu Santo, esa parte, pastora. amén. A ver, no estamos en clase de escatología, pero vamos a hablar un poquito, así a grandes rasgos. Vamos a irnos, me gusta este tema porque lo he tocado en varias ocasiones y es un poco curioso, ahorita lo van a ver por qué, pero se los voy a tratar de explicar lo mejor posible. Eso es en Apocalipsis 3:10, si no mal recuerdo, ¿no? Perdón, Apocalipsis 3:20. En Apocalipsis 3:20 dice,
He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Entonces, y al final dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, me gustaría que leamos el título que está antes del versículo 14. ¿Saben qué dice? ¿O pueden ver ahí en su Biblia qué dice? ¿Cuál es el mensaje? ¿O cuál es el título inicial? Por ejemplo, cuando iniciamos Apocalipsis 3, ¿sí, hermano? Y para el mensaje a la Odisea, dice. Amén. El mensaje a la Odisea. Entonces, aquí la Odisea era un grupo de cristianos o era un grupo de no cristianos. ¿Qué dicen ustedes? ¿La Odisea era un grupo de cristianos o era un grupo de no cristianos? De cristianos. Cristianos. Exacto. Cristianos. Entonces, cuando nosotros hablamos, o mucho se ha utilizado y se ha tergiversado de alguna forma, el utilizar lo que es Apocalipsis 3:20 para evangelización. Pero vemos que desde el inicio, desde el título que dice mensaje a la Odisea, lo que es todo el capítulo 3, de hecho, se dirige netamente a lo que son las iglesias, ¿no? En este caso estaba la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y por último el mensaje para la iglesia de la Odisea. Entonces, cuando nosotros hablamos de he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, se lo hace a un grupo de creyentes. Es decir, no le hace la invitación directamente a un grupo de no creyentes. Entonces, no sé si me van entendiendo un poquito mi punto. No sé si está quedando claro o si me estoy dirigiendo a lo que usted quería escuchar, hermano. Cambio. ¿Cómo? No le escuché. Sí, pastora, el cambio, entonces, el que produce el cambio es Jesús, Padre, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Se entendería de esa forma. Sí y no. A ver, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene también o entra en juego lo que es el Espíritu Santo, ¿no? El poder transformador del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros aceptamos a Jesús, ¿quién es el que nos convenció para que nosotros aceptemos a Jesús inicialmente? Es el Espíritu Santo. Entonces, una vez nosotros ya convertidos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es como si nuestra casa de nuestro corazón quedara vacía. ¿Y quién viene a morar en nosotros? Jesús. Jesús viene a morar en nuestro corazón, pero al mismo tiempo también el Espíritu Santo, ¿no? Que es quien va a empezar esa transformación. Es decir, en nuestro corazón tenemos a Jesús como el Señor de todo, o a Dios como el Señor de todo de nuestra vida, pero quien va a ir realizando esos cambios o esa transformación de alguna forma es el Espíritu Santo, quien nos va a ayudar en ese proceso. Entonces, obviamente todo por medio de Jesucristo, porque todo lo que nosotros pedimos en el nombre de Jesús, entonces si está de acuerdo a la voluntad de Dios o si está de acuerdo a la soberanía de Dios, se van a ir dando. Entonces, si es lo que Dios quiere para nuestra vida, se va a dar, pero si es algo que Dios no quiere para nuestra vida, pues entonces no. Pero entonces entra también en juego lo que es la voluntad del Padre, entra el nombre de Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo. En caso de que el Padre diga, bueno, está bien, vamos a hacer esto en su vida, entonces, o el visto bueno, como quien dice, del Padre, ¿no?
entonces, o la soberanía del Padre está como un, ok, lo vamos a hacer, entonces entra el juego de que usted ya lo pidió en el nombre de Jesús, entonces ya entró en juego el Hijo, la oración dirigida al Padre, y ahora entra en juego lo que es el poder transformador del Espíritu Santo, quien es quien va a ayudarla a usted para que usted pueda hacer o pueda alcanzar aquello que ha pedido por medio de Jesucristo. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Entonces, en este caso, cuando Apocalipsis 3, capítulo 20, se está dirigiendo a un grupo de cristianos, obviamente se está refiriendo de que son personas que ya tienen al Espíritu Santo. Es parte de la iglesia que ya quizás han experimentado ya ese poder transformador, que ya conocen el actuar del Espíritu Santo, y obviamente que es el Espíritu Santo quien va a poner el querer como el hacer en ellos. Entonces, básicamente lo podría explicar de esa forma. No sé si eso aclara su pregunta o si todavía quedan algunas dudas por ahí. Amén, pastora. Amén. Bien, entonces vamos a hablar ahora lo que es el tema número 3, el propósito y significado de la vida humana desde la perspectiva de la antropología. Y vamos a hablar lo que es ahora el propósito divino y la dignidad de la vida humana según la antropología. Para esto vamos a ir buscando en nuestras Biblias Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y si alguien lo encuentra primero, lo puede leer. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Amén. ¿Puedo leerlo? Amén, hermano. Léalo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin el alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Entonces, en esta ocasión vamos a ver, como les decía en el título, el propósito divino y la dignidad de la vida humana según la antropología. Y vamos a tocar lo que es el punto de la búsqueda de su significado en la vida humana. Y para esto tocamos lo que es Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, porque la antropología reconoce la búsqueda inherente de significado en la vida humana según Eclesiastés 3:11, que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los seres humanos, lo cual refleja su anhelo por algo más allá de lo material y temporal. Entonces, desde esta perspectiva, el propósito de la vida humana no se encuentra en logros personales, no se encuentra en lo que es la riqueza, no se encuentra en lo que son los placeres fugaces, sino en una relación íntima con Dios y en vivir de acuerdo con su voluntad. Porque, como les decía, hay de todo un poco en la viña del Señor, pero si hablamos de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios, encontramos que desde su perspectiva, nada de lo que está en el mundo es relevante, ¿no? Obviamente, mientras estamos en la tierra hay cosas que tienen importancia o que les vamos a dar importancia, mientras estemos vivos, mientras Dios nos permita vivir, pero si nos dan a elegir entre Dios y lo material, ¿ustedes qué van a elegir? ¿Qué elegirían si les dan a elegir entre Dios y 5 millones de dólares? Primero Dios. Sería. Entre los 5 millones de dólares, pues Dios, porque por más que tengamos plata, no tenemos la vida salvada. Exacto, amén. Entonces van a elegir a Dios, ¿no? Incluso en el momento que ustedes se inscribieron en el seminario, pudiendo haberse inscrito, qué sé yo, en un curso de cocina o en un curso de administración, prefirieron darle ese tiempo y ese espacio a Dios. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva, a ustedes mismos, el propósito de la vida humana
no se encuentra en los logros personales, en cuánto puedan lograr o en qué tanto título puedan tener o si hacen una maestría, doctorado. No importa si ustedes llegan a alcanzar las riquezas infinitas de este mundo o no importa si llegan a tener placeres fugaces. ¿Por qué? Porque no es lo que ustedes buscan, no es su propósito en la vida, ¿no? Sino el hecho de que ustedes puedan tener esa relación con Dios, mantener esa relación viva, mantener ese fuego del Espíritu Santo ardiendo en sus corazones y el vivir de acuerdo a su voluntad. Y cuando no hacemos lo que es la voluntad de Dios, nos viene como quien dice el remordimiento, ¿no? De alguna forma estamos ahí de, pucha Señor, te fallé, perdón, y nos sentimos a veces hasta miserables. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro propósito en la vida, en el poder tener una relación íntima con Dios, en el vivir de acuerdo a su voluntad, en que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad humana. No digo que esto está mal de tener logros personales, está bien. Mientras seamos seres humanos y vivamos en esta tierra, podemos tener este tipo de logros, pero este tipo de logros no nos va a dar la felicidad eterna. Y aunque lleguemos al cielo ahí con 3 doctorados, no nos va a dar una salvación si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y si no tuvimos esa relación íntima con Dios. Entonces, los placeres fugaces, mucho menos, ¿no? Los logros personales tampoco, el dinero tampoco. Hace poco estaba viendo en CNN multimillonarios, ¿no? Encontraban que su propósito en la vida era el quizás ir y descender hasta lo más bajo de la tierra para poder ver los restos del Titanic. Dieron la vida, ¿no? En una implosión. Exacto, que hubo en una implosión. Entonces perdieron la vida. ¿Y qué les quedó? Todo su dinero, ¿dónde quedó? En sus cuentas. No se llevaron riqueza, no se llevaron los logros personales que quizás ellos adquirieron, los placeres fugaces que quizás tuvieron, no se los llevaron. O sea, al final vivieron una vida sin propósito, básicamente. Entonces, esto es lo que nos hacen. ¿Sí, hermana? Y se fueron al infierno. Claro, si no se arrepintieron, porque yo dudo mucho que hayan tenido ese tiempo de arrepentirse, porque la implosión fue, dice, rápido, ¿no? Entonces, pero si lo hicieron, bien por ellos, pero si no lograron hacerlo, aún así, vemos que de nada les sirvió tener tanto dinero, de nada les sirvió tener tantos logros, de nada les sirvió tener tantos placeres, si al final no hicieron la voluntad de Dios y al final no vivieron una vida íntima con Dios. Entonces, la antropología nos enseña a encontrar significado en la vida, ¿no? Y que este significado implica buscar una relación con Dios, el buscar tener, descubrir y vivir de acuerdo a los dones y talentos dados por Él. Y también a participar de lo que es la obra redentora y restauradora de Dios en el mundo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la vocación y el llamado a la misión. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Y si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. Amén. Dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Y aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, en esta parte de la vocación y el llamado a la misión, la antropología resalta la importancia de la vocación y el llamado a la misión en la vida humana. Y en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19 al 20, como leyó el hermano, es conocido como el mandamiento de la gran comisión, ¿no? Entonces, donde nos dice,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Entonces, este llamado implica que cada ser humano como seguidor de Cristo tiene una misión en la expansión del reino de Dios. Entonces, la antropología teológica enfatiza lo que es la importancia de vivir en obediencia al llamado de Dios, sirviendo a los demás, compartiendo el mensaje del evangelio y haciendo discípulos. La vocación abarca todas las esferas de la vida, ya sea en el ámbito laboral, familiar, social, ministerial, que busca honrar a Dios y bendecir a los demás. Entonces, hay una frase que dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Y básicamente es el mensaje que Cristo nos dejó. Es el mensaje que Cristo nos mostró, no solamente nos dejó, nos mostró con sus vivencias en la tierra, que Él vino a servir, no vino a ser servido como tal. Entonces, este llamado o esta vocación a través de la gran comisión que nos dejó en la Biblia, nos dice que todos los creyentes o todos ser humano como seguidor de Cristo, como seguidor de Jesús, tiene esta misión dentro de lo que se denomina la expansión del reino de Dios. Y es nuestra misión de nosotros podamos evangelizar, hacer obra evangelizadora, podamos predicar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia. Entonces es un mandato, es una orden, es algo a lo que no nos podemos negar. ¿Por qué? Porque si nos negamos y en algún momento algún familiar muere y nosotros nunca le hablamos de Jesucristo, su sangre va a caer sobre nosotros, ¿no? Entonces, y el día que estemos nosotros delante del juicio, quizás esa persona va a decir: yo tenía a mi primo, yo tenía a mi prima y nunca me habló de ti, ¿no? Entonces, ¿y qué carga sería, yo digo, para nosotros el tener esa carga en el corazón de decir: pucha, teniendo yo a mi amigo tan cerca, o a mi amiga, o a mi hermano, o a mi familiar tan cerca, y nunca logré hablarle de Jesucristo? Entonces, es una carga que quizás podamos nosotros llevar, pero es por eso que la Gran Comisión nos dice que tenemos que ir y no solamente hablarles y ya, ¿no? Es ir y hacer discípulos. Entonces, ¿qué implica el hacer discípulos? El hacer discípulos implica que uno va a caminar con ellos, que uno los va a guiar, que uno los va a consolidar, que uno los va a discipular, que uno les va a enseñar, que uno los va a adoctrinar. Entonces es un caminar juntamente con ellos, así como Jesús con sus discípulos. Entonces Jesús nos mostró eso en la Biblia. Él fue el mayor ejemplo de evangelización que nosotros podemos tener en la Biblia, y Él fue quien nos mostró cómo teníamos que hacer el proceso de evangelización. Entonces, básicamente todo el Nuevo Testamento lo tenemos con base evangelizadora de cómo Cristo evangelizó, cómo Cristo también de alguna forma propagó el evangelio, cómo expandió el evangelio, y cómo sus discípulos más adelante, después de que Cristo ascendió a los cielos, siguieron con esa misma obra. Entonces, y esa misma obra se nos es dejada ahora a nosotros, no importa cuántos años hayan pasado, se nos sigue diciendo: id y hacer discípulos, ¿no? Y también bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os manda. ¿Cuáles son las cosas que os manda? Aquellas cosas que nosotros vemos en la Biblia. Entonces, esto lo tenemos que tener nosotros como un llamado para todos, no solamente para los evangelistas, no solamente para los misioneros, sino para todos en general, porque fue un llamado para todos en general y está en la Biblia. Entonces, no podemos excusarnos con que no es mi don, no es mi talento, porque es un mandato y todos fuimos llamados para eso, para esa misión, para esa vocación. Entonces, y como les decía, la vocación abarca todas las esferas de la vida, ya sea en el ámbito laboral, familiar, social o ministerial,
busca honrar a Dios y bendecir también a los demás, a los que tenemos alrededor. Entonces busca bendecir a los con los que nos relacionamos de manera horizontal. Entonces vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Y para cerrar la oración, en esta ocasión me gustaría que termine la hermana Marisela. Por favor, si puede cerrar la clase con una oración. Amén. Amado Padre, muchas gracias, Señor, porque tú me has permitido, Padre, estar en esta clase. Gracias porque tú has cuidado mi vida. Gracias, Señor, por la inteligencia que le das a tu sierva, Señor, para que ella nos imparta tu palabra con ayuda de tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos que están conectados y aquel hermano, Señor, que no ha podido conectarse, tú lo cuide, tú los bendiga y que sigamos adelante, amado Dios. Queremos dormir en tus brazos y mañana, si es tu voluntad, abrir nuestros ojos y poder ver tu creación. Gracias, mi Dios amado. Dejámonos de vida en tus manos. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, que les vaya muy bien en esta semana y no se olviden de ir haciendo el producto final. No se olviden que la siguiente semana es ya nuestra última semana de clases. El viernes tenemos la última clase y ya el sábado estamos dando nuestro examen. Entonces, vayan haciendo sus publicaciones. Mándenme los links a través de WhatsApp. Ahí tienen mi nuevo número, entonces en el grupo. Y de todos modos voy a volver a mandar el mensaje de cuál es mi nuevo número para que ustedes me busquen y ahí me manden sus mensajes. Amén. Entonces, que les vaya muy bien, que tengan una semana muy bendecida y estudien, vayan estudiando. Bendiciones, hermano. Bendiciones igualmente.